El primer contacto que muchas personas tienen con la filosofía es a través de quizás el filósofo más famoso de la historia, Nietzsche. Ese hombre bigotón, de gran mente y pésima salud con el que exploramos nuestros primeros atisbos de rebeldía en contra de la educación católica en la que crecimos. Sin embargo, comenzar con Nietzsche puede ser atractivo, pero no muy conveniente, ya que entre todos los filósofos, además de ser uno de los más conocidos, es también uno de los que más saberes presupone. Su primera obra publicada, El nacimiento de la tragedia, presupone que tengas al menos nociones básicas sobre mitología griega, junto a un conocimiento general de los filósofos presocráticos, de Sócrates y de Platón. Estamos hablando de su primer obra publicada, cuando muchos comienzan con Así habló Zaratustra o El Anticristo, obras de su etapa de madurez que implican saberes aún más profundos y complejos sobre historia de la filosofía. Por eso en este video te recomiendo 3 filósofos con los que puedes comenzar a estudiar filosofía. Pero antes quiero hablarte un poco más sobre los problemas con los que nos encontramos al querer leer a los clásicos, con lo cual no quiero decirte que no leas a Leibniz, a Hegel o a Derrida, sino que quiero advertirte por qué si los lees puedes encontrarte con impedimentos totalmente normales que superarás cuando sepas más de la historia del pensamiento filosófico, lo cual no debe desanimarte a inmiscuirte en esta disciplina. Entre los problemas que encuentro al leer a los clásicos hay principalmente 3 a resaltar: los presupuestos filosóficos, los temas que los filósofos tocan en sus tratados y la longitud de muchas de sus obras. Como dijimos, Nietzsche presupone muchos conocimientos en torno a la historia de la filosofía e incluso sobre historia de la ciencia e historia de las religiones. Pero no es el único que requiere de conocimientos de ese estilo. Si navegando por Facebook te encuentras con una frase de Kant y ello te anima a ir directo a su obra, cuando abras la crítica de la razón pura y te encuentres con que Kant busca descubrir si son posibles los juicios sintéticos a priori en la metafísica, vas a preguntarte qué clase de tema esquizofrénico es ese. No te preocupes, no es que no entiendas algo que requiera un IQ superior al promedio, sino que Kant presupone que el conocimiento de temas filosóficos muy específicos a los cuales responde con su crítica de la razón pura, es decir, el debate en torno al conocimiento de la metafísica, una rama de la filosofía, durante los siglos anteriores a él. Todavía no te empapas de estas discusiones, lo cual te impide incluso saber por qué ellas son importantes. Eso se va a dar con el paso del tiempo y con las lecturas que vayas haciendo progresivamente. Por otro lado, también los temas filosóficos que varios autores tocan pueden parecerte extraños. El motor inmóvil que Aristóteles expone en su Metafísica como propuesta del sostén causal de la naturaleza en el tiempo puede parecerte un tema incognoscible y ajeno, ya que responde a temas muy específicos que quizás no te llaman la atención, pero que, para la época antigua, son muy importantes. Junto a ello, estos temas pueden tener un lenguaje oscuro con conceptos que de por sí son difíciles de entender para los que saben más de filosofía. Normal que sean aún más oscuros para los que no han tenido contacto con ella. Acudir a temas más familiares puede ser mucho más interesante y entendible para ti si no estás familiarizado con la filosofía. Y a pesar de que te encuentres con un autor clásico que escriba de manera clara, también la extensión de muchas obras filosóficas puede ser un problema al querer leerlo. El ensayo sobre el entendimiento humano mantiene en lo general un lenguaje claro, habitual a los escritores de habla inglesa, pero su longitud, al menos en la edición que tengo, rebasa las 700 páginas. 700 páginas de un ensayo sobre temas epistemológicos pueden desalentarte para seguir leyendo a los filósofos. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque lo que busco proponerte son filósofos que tengan obras que no presupongan nada o que presupongan muy poco sobre conocimiento filosófico, que sus temas sean interesantes y claros para quien no ha tenido contacto con la filosofía y que la extensión de sus obras no sea tan abrumadora. Ahora sí, estos son 3 filósofos que puedes leer directamente si quieres empezar a leer filosofía. Empezando con uno de los más clásicos entre los clásicos, Platón, cuya obra está escrita en forma de diálogos, es un filósofo antiguo que toca diferentes temas en los que va profundizando poco a poco, desde conceptos muy coloquiales y mundanos hasta las definiciones más abstractas. Hay que decir que hay diálogos platónicos que presuponen bastantes conocimientos de filosofía presocrática, pero hay otros que no. Te recomiendo acudir a los sencillos, a los que no tengan discusiones tan abstractas y tan difíciles. Los diálogos socráticos, los diálogos de transición y algunos de madurez son el caso. Yo te recomiendo, por ejemplo, el Fedón
un diálogo sobre la muerte y la inmortalidad del alma, que seguro va a interesarte si te intriga el tema de la muerte y qué esperar una vez que nos cargue el payaso. Este diálogo no requiere de conocimientos filosóficos y, sin embargo, es muy profundo. Su extensión es más o menos de 130 páginas en la edición clásica de Gredos, pero al estar escrito en forma de diálogo, se lee muy fluidamente y no utiliza conceptos abstractos o que puedan parecernos oscuros, como sí aparecen en otros diálogos de madurez y de vejez. Entre los filósofos antiguos, Platón y varios de sus diálogos son, pues, algo con lo que puedes comenzar. Pasando ya a la época moderna, Descartes, al ser uno de los primeros filósofos de la modernidad, inicia también desde unas meditaciones filosóficas que no requieren conocimientos previos. Surgen, de hecho, estas meditaciones de una ocasión en la que el filósofo se dio la tarea de meditar sobre el mundo que estaba a su alrededor y lo extraño que le parecía, indagando en si lo que llamamos realidad es o no una clase de sueño, un engaño o una ilusión. Cómo saber si algo es real, cómo saber si yo soy real y si hay alguna certeza alcanzable para nuestro intelecto. Esto y muchas cosas se pregunta Descartes en sus Meditaciones Metafísicas. Las Meditaciones Metafísicas, publicadas en 1641 como texto inicial para adentrarte en la filosofía, tienen la ventaja de ser no solo muy claras y partir de pensamientos que alguien, en su privacidad, puede tener, sino que también logran generarte lo que a tantos nos atrapa en la filosofía. Esa confusión y ese vértigo causados por llevar hasta sus últimas consecuencias los cuestionamientos sobre la existencia del mundo y de nosotros mismos. El mundo presupuesto como real, el mundo físico que observamos con nuestros sentidos, bien podría ser uno de tantos sueños a los que estamos acostumbrados. ¿Qué nos garantiza que no lo es? La independencia del mundo desaparece ante esta duda, ya que todo objeto aparece como una idea formada por el yo pienso. Ese yo pienso inicia como un yo que duda de la existencia de todo al todo poder ser una ilusión. ¿Qué queda después de dudar sobre la existencia de todo? La respuesta que Descartes propone para salir de este solipsismo, del posicionamiento desde el que negamos la existencia de todo, la encontrarás en esta magnífica obra, Las Meditaciones Metafísicas de René Descartes. Un crítico indirecto de Descartes fue Thomas Hobbes. Si te interesa más la política, el derecho y la propuesta de una descripción de la naturaleza del hombre como un ser egoísta, conflictivo y supuestamente social, Hobbes es el autor indicado. Aquí sí debo hacer una advertencia, ya que el texto que te recomiendo de Hobbes no es corto, es bastante extenso, pero lo sugiero por múltiples temas que toca en el mismo y por la claridad de su exposición. El Leviatán de Hobbes responde a problemas no solo de su época, sino de la filosofía política en general. En él se trata la naturaleza del ser humano, la cual el autor afirma como esencialmente egoísta, contrapuesta a la visión aristotélico-escolástica de un animal social y político. El ser humano se organiza social y políticamente no porque su naturaleza así lo dicte, sino por su interés propio, el interés de garantizar su individualidad, su supervivencia y la de aquellos a los que aprecia. Una de las primeras obras que explican el origen del Estado en un contrato social, El Leviatán, tiene como finalidad dar cuenta de cómo, conociendo al ser humano de manera racional, se puede formar un Estado y un gobierno que garantice la paz social, con la conjugación de un poder soberano que no reconoce nada mayor a él. Hobbes, en esta obra, también critica el papel político que la religión ha tenido durante siglos y cómo este poder contamina el aparato estatal que debe ser, cuanto antes, secularizado, transformado en un estado laico que obedezca únicamente a los mandatos de la razón y de su obra máxima, la filosofía. Seguro te harás una idea del problema en el que Hobbes se metió al publicar esta obra y otras parecidas. No solo ofendió al clero de su natal Inglaterra, sino a la Iglesia de Roma que intentó buscarlo para condenarlo y que organizó quemas de libros, entre los cuales estaban su obra, tras haberlos introducido en su catálogo de libros prohibidos. Polémico, apasionante y feroz es el estilo con el que Hobbes trata estos temas políticos, religiosos y filosóficos, con la claridad tan peculiar de la mayoría de los autores ingleses y partiendo desde cero, sin requerir otra cosa más que el deseo de conocer la naturaleza del ser humano como ser político y como ser de conflicto social. Y aquí voy a darte un autor extra. Sé que quizás te asustes cuando te hable de Schopenhauer, ya que no solo presupone conocimientos previos, sino conocimientos de autores
complejísimos como Kant o Platón. Sin embargo, estos conocimientos previos los requiere en su obra más abstracta y académica, El mundo como voluntad y representación. Pero Schopenhauer sacó otros textos dirigidos al público que no estaba tan empapado de estos conceptos filosóficos tan abstractos como los del idealismo trascendental kantiano. Los textos de los que hablo llevan el título de Parerga y Paralipómena, publicados en 2 tomos. El primer tomo tiene una longitud de 510 páginas y el segundo de 688, longitud por las cuales seguro quieres matarme. Pero antes de que lo hagas, déjame te explico un poco. Quizás hayas escuchado sobre obras de Schopenhauer como El arte de tener la razón o El amor, las mujeres y la muerte. Textos que se venden en varias editoriales, sobre todo en Alianza, y que son textos muchas veces costosos. Pues todos estos textos son extractos de Parerga y Paralipómena, por lo que te resultará más simple y barato comprar los 2 tomos de los que estoy hablando. Aunque son algo costosos también, al comparar el precio de comprar los textos aislados en Alianza o los 2 tomos de Parerga y Paralipómena, verás que te has ahorrado bastante con mi recomendación. En Parerga y Paralipómena, Schopenhauer habla sobre distintos temas que encontrarás en el índice, tanto de filósofos antiguos y modernos, como de temas de interés común, como las formas en que el filósofo, amante de la lectura y de la tranquilidad, puede ser feliz, del amor y lo que representa en la vida del pensador común, o de cómo argumentar en una discusión mundana para llevarte el aplauso del público. Con estos textos, Arthur Schopenhauer demuestra que no solo era un hombre de libros, de textos académicos y de tecnicismos filosóficos, sino un hombre de vida que ha viajado, experimentado, sufrido y vivido en sociedad. Por lo que sus reflexiones son una guía para, siendo un pensador pesimista, poder llegar a tener una vida disfrutable, tranquila y feliz. Por la multiplicidad de temas, puedes ir a varios puntos de la obra y leer los que más te interese, aunque con lo bellísimo que Schopenhauer escribe, seguro terminarás leyendo los 2 tomos de inicio a fin. Y bueno, estos son textos que te sugiero leas si lo que buscas es leer no solo manuales introductorios o historias de la filosofía, sino a los filósofos clásicos directamente. No dudes en poner otra sugerencia que conozcas o plantearme alguna duda en los comentarios. Y espero que, acabando de ver este video, vayas directamente a las obras de Platón, Descartes, Hobbes y Schopenhauer o a la de algún otro pensador o pensadora que te interese y te inmiscuyas en este enigmático y apasionante mundo de textos filosóficos.